Daremos inicio a la conferencia. Buenos días a todos. Les damos la bienvenida de Canaco La Paz del área de capacitación. El día de hoy tenemos invitado al doctor Carlos Ríos Galván, licenciado en Administración y Finanzas. Él cuenta con una maestría en negocios internacionales con especialidad en marketing y un doctorado de calidad en gestión de organizaciones turísticas, becado por el Consejo Nacional para la Investigación en Ciencia y Tecnología, CONACYT. Ha sido consultor en productividad y estrategia de negocios por más de 25 años en formación y desarrollo estratégico con acreditaciones por Secretaría de Economía Estatal y Federal, atendiendo a más de 150 empresas nacionales e internacionales en diversos giros en IQ empresarial. También el día de hoy tenemos invitado al licenciado Renato Ortiz López, fundador de Aster Consultoría, organización especializada en la consultoría, desarrollo y expansión de negocios, y socio del doctor Carlos Ríos en proyectos de productividad en IQ empresarial. Hoy nos hablarán del tema reorganización empresarial para la nueva normalidad. Con gusto le cedo la palabra al doctor Carlos Ríos. Bienvenido. Buenos días a todos. Muchas gracias, Lilian. Buenos días a todos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos aquí el día de hoy. La verdad que siempre nos da gusto estar compartiendo con empresarios, con líderes de distintas regiones del país. En este caso, pues agradecer a la Cámara de Comercio de La Paz, que tengo a bien conocer. He estado por ella de varias ocasiones y bueno, con gran aprecio, la verdad, con empresarios de la región que pues tienen a bien, por supuesto, siempre estar buscando mejoras de productividad en sus empresas, generar empleos, generar riqueza. Así que bueno, pues me da mucho gusto pues compartir nuevamente el día de hoy con ustedes pues un tema que es por demás interesante, yo creo que para todos los empresarios, para todas las empresas, ¿verdad? Que pues hoy en día estamos viviendo una situación pues diferente. Estamos viviendo situaciones de retos, pues momento de ser creativos, momento de enfocarnos en lo que es importante en las empresas. Y por eso es que hoy quisimos compartirles este tema, ¿verdad? Que está enfocado en una reorganización empresarial que, pues yo creo que hoy en día es muy necesaria. Yo creo que hoy en día nos hemos estado dando cuenta que hemos tenido que hacer, pues, ajustes. Tenemos que ser más productivos definitivamente. Tenemos que entender cómo nuestras empresas pues necesitan de toma de decisiones pues basadas principalmente en lo que nosotros como empresarios, como dueños, como directivos, como ejecutivos de la organización pues queremos lograr, ¿verdad? Muchos de nosotros pues a lo mejor queremos ahorita o que nuestra empresa tenga sobrevivencia. A lo mejor estamos buscando que nuestra empresa pues pueda generar beneficios que a lo mejor si no son beneficios como los que estábamos a lo mejor acostumbrados a tener, pero sí buscar la forma y encontrar la mecánica para que pues nuestras empresas sigan pues estando presentes, quizá con sí ciertas adaptaciones que hoy en día pues son muy necesarias y que por qué no podamos estar pensando también en pues crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues como comentaba la licenciada Lilian, nosotros pues estamos en acá del otro lado del charco, ¿verdad? Ahorita, bueno, en el caso particular estoy en la ciudad de Mazatlán. En el caso del señor Renato, hoy se encuentra por ahí del Obregón, ¿verdad? Ahorita va a estar con ustedes también compartiendo. Pues hemos tenido experiencia de más de 30 años, pues apoyando a empresas, viendo de repente cuáles son las principales problemáticas más comunes que las empresas enfrentan y no necesariamente post la pandemia. En realidad las empresas pues siempre han tenido la necesidad de tener un enfoque en la productividad. Quizá anteriormente, antes de toda esta situación o esta nueva
pues vamos a llamarle nueva normalidad, pues las empresas de alguna manera estábamos en un sentido, pues a lo mejor con un enfoque más de abundancia, con un enfoque más de resultados más cómodos, pero siempre ha sido necesario que las empresas concienticen su forma de trabajar, maximicen su productividad. Yo creo que el centro de esta charla del día de hoy pues está enfocada en maximizar nuestra productividad. Hoy más que nunca es necesario cuidar pues, los recursos, redefinir alguna estrategia, identificar en dónde nosotros podemos pues generar algún tipo de resultado, de beneficio, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de algunas alternativas de negocio que a lo largo de todo este tiempo pues hemos estado nosotros identificando, y esto pues con la intención de que ustedes pues por supuesto tomen pues estas prácticas que hemos estado revisando, que ahorita también se están dando en las empresas, ¿verdad? Para que pues de alguna manera ustedes también puedan enfocar sus esfuerzos en, pues a lo mejor en el rescate o en el mantenimiento o en el crecimiento, ¿verdad? De las empresas. ¿Cuáles son los enfoques que ahorita pues son muy necesarios y por qué hablar de una reorganización? Pues porque ahorita lo que necesitan principalmente las empresas sustentadas en un enfoque de productividad, pues es el tema de generar liquidez, ¿no? Y las empresas necesitan cuidar sus recursos, aprovecharlos, maximizarlos, tomar decisiones, porque a lo mejor muchas veces nosotros dentro de nuestra organización queremos que las empresas sigan funcionando como a lo mejor estábamos acostumbrados. Y definitivamente yo creo que ahorita hay un orden nuevo. De hecho ya estamos hablando de un nuevo orden de líderes en realidad, donde las empresas ya están pensando que pues, la nueva forma de trabajar que ha sido y va a ser resultado pues de esta pandemia y de esta nueva normalidad, pues es eso, o sea, que las empresas, los colaboradores de las empresas, pues han estado ahorita, pues entrando en un entorno de trabajo diferente, donde pues muchas veces muchas de las colaboradoras están pues todavía, ¿no? En el esquema de home office y esto ha traído un cambio de paradigmas. Muchas empresas, muchos empresarios, pues tampoco pensaban que esto pudiera ser viable, ¿no? Que la gente estuviera trabajando desde sus casas y mucho menos pensar en productividad. Sin embargo, hoy en día, pues ya las empresarios y las empresas se están dando cuenta, pues de que a lo mejor estas nuevas formas y estas nuevas modalidades de trabajo remoto, pues no están siendo tan negativas porque pues los líderes también han aprendido o han tenido que aprender a administrar gente, a administrar recursos, a enfocarse en resultados, con esta pues nueva forma de trabajar, pero que también ha encontrado resultados en enfoque de productividad. Es decir, a mucha gente que está en home office pues le gusta estar también. Entonces, inclusive las empresas ya están pensando de repente que, digamos, en esta nueva realidad, pues a lo mejor parte de sus colaboradores tengan esta flexibilidad de que, pues de repente inclusive hasta de trabajar en una modalidad de días en la empresa, días en la casa, porque los resultados se han visto válidos, ¿no? Obviamente estoy hablando de las áreas y y de los giros de negocio, pues que lo permiten, pero yo creo que mucha gente, muchos empresarios y muchos colaboradores, pues se han dado cuenta de esto, ¿no? Y entonces el objetivo sigue siendo el mismo, el objetivo sigue siendo la productividad. El objetivo sigue siendo pues generar un negocio sustentable que genere los ingresos, que cuide sus costos, que cuide sus gastos, en este nuevo entorno. Entonces por eso este sentido de adaptación en el que nos vamos o nos estamos ya viendo inmersos, ¿verdad? Y eso es lo que pues principalmente vamos a compartirles, ¿verdad? Y bueno, en lo que vamos a enfocar, pues nuestra charla es precisamente qué podemos hacer
o qué recomendaciones nosotros pudiéramos compartirles para lograr, pues, en este nuevo entorno, me refiero al entorno externo e interno que tienen las empresas, pues el rescate, el mantenimiento, el crecimiento, la sustentabilidad y la rentabilidad de las empresas, ¿no? Aquí yo creo que un mensaje importante que hay que tener claro es que a veces el empresario o los ejecutivos pues nos podemos enfocar en estar a lo mejor analizando todo lo negativo del entorno, ¿no? Sin embargo, hay cosas que de forma interna como empresa pudiéramos nosotros sí estar haciendo o estar tomando decisiones, no estar esperando que el entorno se normalice, que el entorno venga y nos rescate. O sea, yo creo que es momento como empresarios, como directivos, como ejecutivos, como emprendedores, pues de tomar acciones a pesar de las circunstancias del entorno. Y yo creo que una respuesta o una luz que pudiéramos nosotros encontrar para nuestras organizaciones, pues definitivamente viene de lo que nosotros internamente podamos hacer, ¿no? La manera en cómo lo enfoquemos, la manera en cómo nosotros replanteemos nuestras propias estrategias y en esta charla, pues la idea es que también nosotros les digamos puntualmente, ¿no? En dónde ustedes pueden enfocar aspectos claves para, pues ahorita cuidar y maximizar la productividad en este sentido, ¿verdad? Así que bueno, pues como lo comentábamos al principio, bueno, me acompaña y invitamos al licenciado Renato Ortiz, que nos va a precisamente también a ir compartiendo, pues en base a las experiencias que hemos tenido en proyectos, qué es lo que pudiéramos hacer en conjunto. Entonces, le voy a ceder la palabra al licenciado Renato, si ya me escuchas por ahí, Renato, y yo estaría regresando con ustedes un poquito más adelante del cierre. Renato, por favor, adelante. Buenos días, gracias Carlos. Adelante, Es un Renato. placer estar aquí con ustedes. Miren, yo les voy a platicar de, como dijo Carlos hace ratito, de las experiencias que hemos tenido con las empresas, trabajando directamente con ellos, con los empresarios. Y nos ha tocado en esos tiempos, a lo largo de más de 25 años, estar en empresas, participar en empresas. Y lo voy a decir de esta manera. Hemos visto empresas muy exitosas, trabajando directamente con ellas. Hemos visto empresas que también, es válido decirlo, ¿sí? Que no son exitosas, no han sido exitosas. E inclusive hemos compartido por resultados negativos con algunas de ellas, ¿sí? Porque no todo resulta como uno lo desea, ¿sí? Bien, pero de algo sí me doy cuenta y nos damos cuenta en las empresas, el por qué son exitosas. Entonces, eh, y lo voy a platicar de esta manera y también como sugerencia al final de todo esto. Nos damos cuenta que una empresa, cuando es exitosa, se lo debe, yo creo, a dos cosas muy fundamentales. Es como el cuerpo, ¿sí? El ser humano. Eh, Cuando el empresario se define exactamente qué es lo que quiere ser, o sea, como empresario y como persona, ¿sí? Yo creo que es el principio fundamental que determina que lo que va a hacer en el futuro, ¿sí? Va a ser muy bueno, ¿sí? Entonces, esta parte de aquí, cuando se define, es como cuando vas a la escuela, estás en la escuela, pasas por la primaria, pasas la secundaria, la preparatoria, y tú ya empiezas a definirte qué vas a estudiar, ¿sí? Y es exactamente lo mismo en las empresas. Es determinante en qué empresa o empresario te quieres convertir, ¿sí? Eh, y eso es el parteaguas de todo lo que va a venir, ¿sí? Y la otra cosa fundamental, ¿sí? Es en qué tipo de negocio vas a participar o quieres participar o estás participando, ¿sí? Y es aquí cuando lo que yo digo que es como el cuerpo, ¿sí? Es el cuerpo y es el alma, ¿sí? El alma es lo que te mueve, lo que es el motor, el espíritu, el por qué lo estás haciendo, ¿sí? Y el cuerpo es el negocio, ¿sí? Por eso yo aquí en esta lámina, ¿sí? Nos hacemos dos preguntas fundamentales, ¿sí? ¿Cuál es el negocio
en qué negocio en qué negocio quieres participar o estás participando y por qué lo estás haciendo, ¿sí? Entonces, cuando estas dos cosas las tienes bien definidas, ¿sí? La verdad, esto te va a asegurar éxito, ¿sí? Cuando no está definido, ¿cuál es el problema? Que no te mantiene enfocado en lo que tú estás desarrollando o en lo que estás haciendo, ¿sí? Hay un dicho que el enfoque te va a dar el grado de concentración y en consecuencia te va a dar el tamaño de los resultados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si no te enfocas, no te vas a concentrar y en consecuencia los resultados no van a ser los que tú deseas. Entonces, es importantísimo que te definas, que te preguntes, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que te motiva a realizar lo que estás haciendo? Y que definas en qué negocio estás participando. ¿Cómo es el negocio? ¿Cómo lo estás desarrollando? ¿Sí? Entonces, esto es clave. Ahora, ¿a quién le corresponde esta definición? En principio, obviamente es al empresario, el que está al frente del negocio y de la empresa y de la organización. Entonces, a nadie más le corresponde esa definición más que a él. Pero aquí también hay un grado de dificultad, ¿sí? Tenemos empresas que son familiares, o tenemos empresas que son dirigidas por un solo hombre, una sola persona. Entonces, estas cosas o estos dos aspectos, ¿sí? Tienen un grado de dificultad. Cuando son familiares, ¿sí? O es más de una persona la que está al frente del negocio, accionistas o propietarios, obviamente tienen intereses a veces diferentes, ¿sí? Y eso es lo que hace un poco difícil esa definición. Y cuando eres una persona, eres único en la dirección del negocio y de la empresa, se facilita. Pareciera que la palabra, la definición es fácil, pero la verdad es muy complicado llegar a esa definición. Por eso es importante que el negocio o la empresa, ¿sí? Sea clarificada por el empresario, que se defina exactamente qué quiere, ¿sí? Una vez, adelante Carlos, una vez que esa definición ya la tienes, es importante conceptualizarla. Y cuando digo yo conceptualizarla, ráyala, escríbelo en papel, ¿sí? O sea, ¿qué quieres ser? ¿En qué te quieres convertir? ¿En qué negocio participas? ¿Sí? Y hazlo conocer a tu gente, porque acordémonos que no estamos solos, tú no estás solo, ¿sí? Tú tienes a un equipo, a una organización que está llevando también el control del negocio. Entonces es importante que toda la gente sepa a dónde va el negocio, a dónde va la empresa y a qué nos dedicamos, ¿sí? Pareciera obvio cuando tú te preguntas a qué nos dedicamos, ¿sí? A lo mejor dices tú, bueno, pues sí es, todo lo conocemos, pero cuando empiezas a preguntarle, ¿sí? Si haces el ejercicio y le preguntas a cada uno de tus colaboradores, empleados y demás, ¿sí? ¿A qué se dedica la empresa? Te vas a dar cuenta, ¿sí? Que realmente no está claro para todos a qué nos dedicamos y para dónde vamos. Y es ahí el problema o el grado de dificultad que tienen las empresas, las organizaciones, ¿sí? Que lo que tú defines, tú como empresario o director, ¿sí? El rumbo del negocio, ¿sí? Aterrizarlo, llevarlo al piso, como yo le llamo, al piso, a la operación, a la operación más baja, es el grado de dificultad, ¿sí? Y es ahí, yo siento que es el quiebre para que se den los resultados. Entonces, en la medida que tú conceptualices, que defines muy bien a dónde vas, ¿sí? Y lo comunicas a todo tu equipo, eso va a asegurar por los resultados, ¿sí? Te va a garantizar que las cosas se den, ¿sí? Poco a poco, pero se van a dar, ¿sí? Entonces, el primer paso es identificar en qué empresa te quieres convertir y clarificar el negocio donde quieres participar, ¿sí? Cuando hablo yo de negocio, ¿sí? Adelante, Carlos, me ayudas con la siguiente lámina. Lo voy a poner de esta manera. Cuando hablamos de negocio, ¿sí? Es de ganar dinero, es de colocar e invertir dinero, ¿sí? Cualquier negocio que sea,
¿sí? Sea del sector turístico, sea del sector agropecuario, industria, construcción, etcétera, etcétera. Pero el negocio se trata de invertir y multiplicar el dinero lo más rápido posible, ¿sí? Y ese es el negocio, ¿sí? Bien. Hay un grado de dificultad en todo esto. Tenemos que identificar en nuestro negocio, ¿sí?, en qué vamos a invertir. Y aquí intervienen los primeros procesos de trabajo en una organización o en una empresa, ¿sí? ¿Cuáles son? Obviamente tú tienes que identificar en dónde vas a apostar tu dinero, en dónde lo vas a invertir, ¿sí? O sea, y para eso pues están los procesos de compras, los procesos de cotización, de producción, etcétera, etcétera, ¿sí? En esa parte yo le llamo que es la primera colocación de dinero, de la inversión, ¿sí? Y hay otros procesos que mueven ese dinero traducido a inventarios o a servicios y lo pasas a clientes, ¿sí? Hay un tiempo de convertir ese dinero, ¿sí?, y colocarlo a clientes. Y hay otro tiempo donde el dinero que tú ya colocaste a tus clientes, ¿sí?, pues hay un proceso de recuperación de capital, más la contribución que le llamamos la utilidad, ¿sí? Entonces, en todo ese lapso o ese ciclo de producción, yo le llamo ciclo del negocio, que no es otra cosa más que la capacidad para producir dinero, ¿sí? Entonces, todos los negocios cumplen este principio y es la conceptualización. Ahora, ¿a qué me refiero con que tú tienes que identificar los procesos? Hay procesos muy claves, que yo le llamo los procesos estratégicos o los procesos críticos que generan el valor en el negocio. Y estos procesos, ¿sí?, son los que intervienen en la generación de la entrada de dinero o de la salida del dinero, ¿sí? Y ahí es donde está apostada la inversión o la colocación de nuestro dinero, de la empresa o de la organización. Bien. Entonces, hay una famosa regla, yo creo que para todos es conocido, la famosa regla 80-20 o la regla de Pareto, ¿sí? Que la verdad que si la aplicas, en todo funciona, ¿sí? Bien. Todos los procesos, el que sea, ¿sí?, cumple con unas variables. Tienen un costo, te generan un volumen de producción, tienen un requerimiento de calidad y tienen un tiempo de respuesta, ¿sí? Y eso determina el valor del proceso, ¿sí? Determina el valor agregado que le da al negocio. Entonces, tenemos que identificar cuáles son los procesos importantes, ¿sí?, que le dan valor al negocio. Tenemos que identificarlos. No todos los procesos son claves. Son importantes, pero no son claves, ¿sí? Es parte del engranaje de la organización. Pero tenemos que identificar cuáles son. Y todos los negocios lo tienen. Cuando hablamos de trabajo, hablamos de procesos. Todo trabajo es un proceso. Lleva un orden lógico, lleva una planeación, lleva un control y lleva una evaluación de lo que se espera de ese proceso de trabajo. Bien, entonces cuando tú identificas estos procesos estratégicos y críticos, ¿sí?, pues tenemos que acompañarlos con una metodología. Y esa metodología va apegada o con un enfoque basado en lo que la empresa busca, en lo que se quiere convertir, ¿sí? Y de aquí es algo muy importante. Adelante, Carlos. ¿Qué pasa cuando nuestros recursos, nuestros esfuerzos se empiezan a desviar? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que yo estoy haciendo está fuera de estos procesos estratégicos o de estos procesos críticos. ¿Qué sucede? Igual un principio, ¿sí? Pues nos van a cobrar facturas, ¿sí? O lo que yo le llamo, hay castigos por el hecho de no hacer las cosas correctas o bien desde un principio, ¿sí? Empiezan escasez de recursos, ¿sí?, desperdicios, y obviamente la escasez y desperdicio pues, se representa en pérdidas de dinero, ¿sí? Desperdiciamos experiencias de las personas, de los empleados, ¿sí?, de nuestros trabajadores, y también
algo muy importante, se empieza a reflejar en la pérdida de los clientes, ¿sí? Y aquí es una de las señales, yo creo que es una de las señales más importantes de que algo está sucediendo, que una desviación mayor no la estamos detectando, ¿sí? Cuando se nos van los clientes. Entonces, son puntos muy importantes que nos tienen que alertar de que algo no estamos haciendo correcto. Y empieza la crisis, cuando empezamos a perder clientes, empieza una crisis, ¿sí? Y en consecuencia hasta posiblemente el negocio puede desaparecer. Y lo hemos visto, ¿sí? Nosotros lo hemos visto en empresas que están muy desenfocadas y empieza su productividad a bajar, hasta que desaparecen, ¿sí? Bien. Adelante, Carlos. Cuando hablamos de los procesos, ¿sí? Tenemos que hablar de que tienen que estar sincronizados, ¿sí? Bajo el enfoque que platicamos en un principio, ¿sí? Estos procesos estratégicos deben estar sincronizados en la búsqueda del valor del negocio, de la generación del valor del negocio, ¿sí? Adelante, Carlos. Se lo voy a poner de esta manera, ¿sí? En la gráfica aquí tenemos la empresa, ¿sí? Y la empresa lo que busca es una mayor participación en el mercado y obviamente una mayor rentabilidad, ¿sí? Entonces, todos los recursos en la empresa, llámese la estructura, la organización, todo lo que es información, ¿sí? La tecnología, ¿sí? Todo lo que es las experiencias de las personas, los activos, deben estar sincronizados y deben estar aprovechados y enfocados en los procesos principales de la organización, de tal manera de que todo lo que entra a la empresa debe de cuidarse o debe de cumplir con los costos, con los volúmenes, con la calidad y el tiempo requerido, ¿sí? Para que se dé un producto o un servicio al cliente en condiciones óptimas. ¿Qué quiere decir esto? Donde yo gane, ¿sí? Pero también el cliente gane, ¿sí? Para mantenerme en el mercado y que me mantenga en la generación de utilidades que el negocio requiere, ¿sí? Porque el negocio de eso se trata, de ganar dinero. Pero ¿qué sucede cuando nos descuidamos? Descuidamos esa sincronización, ¿sí? Empezamos a perder competitividad, ¿sí? Y el negocio es ganar dinero. De eso se trata, ¿sí? Bien, entonces, en la estructura de la organización, de la empresa, tenemos que identificar esos procesos claves y mantenerlos sincronizados, ¿sí? Que todos engranen, todos caminen en el tiempo adecuado para que los resultados se den de una manera óptima, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo, ¿sí? Bien, adelante, Carlos. ¿Qué sucede cuando empezamos a tener esa sincronización? ¿Sí? Cuando tu esfuerzo, tu metodología está enfocada en el principio de la empresa en la que te quieres convertir o en el negocio que ya lo definiste. Pues los resultados son diversos y esto depende mucho de la naturaleza del negocio, de la empresa. Puedes obtener mayor flujo de efectivo, liquidez, ¿sí? Que en este tiempo obviamente las empresas requieren de mucho flujo de efectivo. Puedes obtener mayores ventas, ¿sí? Tu relación venta-costo se incrementa, ¿sí? Se pueden optimizar los activos fijos, la capacidad instalada en tu negocio es más aprovechada. La velocidad en la recuperación del capital, de los activos circulantes, cuando están bien enfocados, ¿sí? Se puede dar un mayor rendimiento de los mismos, ¿sí? La mejora de los procesos. Y algo muy importante de todo esto, y yo creo que es uno del parteaguas cuando tú estás enfocado, un beneficio muy grande y de muy alto valor es que continuamente tienes mayor conocimiento del negocio, ¿sí? Y al tener esto, obviamente tu visión crece, la visión de hacer negocio crece y la dirección en el negocio se convierte en algo más seguro, ¿sí? O sea, tú vas, tú ves con claridad hacia dónde vas. Yo creo que esto es un beneficio muy grande, ¿sí? Cuando estás muy enfocado, te va a dar una dirección más segura de lo que tú estás haciendo.
Entonces, en consecuencia, ¿sí? A esto yo le llamo que te mantienes en la columna vertebral, estás en la columna vertebral del negocio, y eso te va a permitir, ¿sí? Obviamente rentabilidad, te va a permitir crecimiento, te va a permitir ser más competitivo, y ¿por qué no? ¿Sí? Pensar de que en tu negocio puede expandirse, pueda crecer, y pueda cruzar fronteras, ¿sí? Ahora, en estos tiempos de pandemia y que estamos viviendo, yo creo que el hecho de que tú te mantengas enfocado y que estés bien definido en lo que quieres convertirte como empresa y como negocio, te va a permitir rescatar este negocio donde estás inclusive ahorita, ¿sí? Y por qué no pensar que también después de ese rescate puedas crecer y expandirte, ¿sí? Eso es el beneficio cuando se define el empresario y se define su organización y se define el negocio. Algo también importante es que cuando tú estás bien enfocado, bien definido, te va a dar liderazgo, te va a dar liderazgo en la empresa. Y también lo que permite es que tu personal ve más claro y toma decisiones, ¿sí? Porque saben para dónde van. Y yo creo que esto es algo muy importante, hacer partícipe a las personas en la toma de decisiones, en su nivel, claro, por supuesto, pero cuando tú tienes esa definición, a tu gente le ayudas a que ellos tomen decisiones y en consecuencia, pues crecen y la empresa crece, ¿sí? Adelante, Carlos. Ahora que está la nueva normalidad, ¿sí? La verdad yo pienso que te exige este enfoque, ¿sí? Y la verdad es que todas las cosas que dejamos de hacer nos cobran las facturas y para poder ser lo que queremos ser, tienes que hacer lo que no hemos hecho o que obviamos en el pasado. Entonces, ahorita es hacer lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer es un principio, esa definición de tu negocio y esa definición de tu empresa, ¿sí? Y ya para terminar, ¿sí? Empezamos con unas preguntas y terminamos con otras preguntas, ¿no? ¿En qué negocio estás ahorita? ¿En qué empresa te quieres convertir? ¿Y qué quieres hacer en el futuro? ¿Sí? Entonces, contéstate estas preguntas y yo creo que va a ser muy importante el resultado que tú vas a obtener con esas respuestas. Bueno, pues hasta aquí, no sé si tienen preguntas, Carlos. Te dejo ahí el Sí, cierre. Gracias. muy bien, Renato, pues muchas gracias. Yo creo que pues has compartido puntos clave con respecto a lo que ahorita las empresas, bueno, no ahorita, yo creo que siempre se ha necesitado, digo, lo hemos visto en empresas de todos los giros, de todos los tamaños, y yo creo que muchas veces las empresas no es que no quieran ser productivas, o sea, no es que no estén buscando generar beneficios. A veces no tenemos claro o muy claro por dónde nosotros podemos empezar a hacer una analogía interna de qué es por donde, cuál es el camino por el que nosotros pudiéramos empezar a escudriñar pues para empezar a quitarle la grasa, como lo he hecho en otras pláticas, a la empresa y dejarle y fortalecer los músculos principalmente. Y como bien lo empezaste a comentar, yo creo que a veces ni siquiera hemos clarificado realmente dónde está el negocio de nuestro negocio. Y entonces cuando queremos compartirlo o queremos que la gente que trabaja en la empresa pues se enfoque en eso, pues no lo tenemos muy claro y entonces es más difícil que la gente lo pueda entender. Como bien dijiste, a veces le preguntamos a los colaboradores o a los ejecutivos, oye, ¿cuál es el negocio de la empresa o qué es este negocio? Y a lo mejor tienen las ideas vagas, ¿no? De lo que a su criterio pudieran entender, pero el clarificar y el tener muy específico cuál es el negocio, hacia dónde queremos empezar a moverlo, ¿no? Yo creo que esto pues parte, como bien decías, desde la perspectiva del empresario, porque él es el que de alguna manera sabe, ¿no? Qué es lo que él desea para su empresa, para su futuro, para su familia, si es un negocio familiar, si, o para sus accionistas, ¿no?
un negocio más compartido y ese creo que es un punto de partida pues muy importante y de ahí saber pues que todos los negocios, hablando de fines de lucro, pues requieren de recursos, trabajan con recursos económicos, humanos, físicos, y a veces no tenemos claro cómo maximizarlo. Entonces, pues yo creo que un punto de análisis interesante, pues es entender eh, cuáles son esos procesos clave, como lo comentaba Renato, pues procesos que me generen valor, en el sentido de que me generan un ingreso o me generan un gasto o un costo también. Y al final, pues son procesos, como comentabas en la regla del 80-20, ¿no? A veces el 20% de nuestros procesos son los clave y son los que nos generan el 80% de nuestros resultados, llámese clientes, llámese ingresos. Y en el mismo sentido, si lo vemos del lado del costo o gasto, pues a lo mejor el 80% de nuestras erogaciones, pues viene a lo mejor de ese 20% de algunos procesos que son estratégicos también. O sea, la analogía del 80-20, pues la podemos entender muy específicamente cuando sabemos que la mayor parte de los resultados pues generan o provienen más bien de una parte específica de la empresa, ¿no? Y entonces yo creo que maximizar nuestros procesos, como lo comentabas, entendiendo también esas variables, ¿no? Que hablabas de la calidad, hablabas de la capacidad de los resultados, de los tiempos, y eso pues nos conlleva a obtener un resultado pues más productivo. Entonces, por eso hablamos de una reorganización. Al final lo que necesitamos es replantear hacia adentro primero en nuestro negocio y luego tratar de enfocarnos a que ese replanteamiento esté muy apegado a la productividad, muy apegado a los resultados medibles, tangibles, ¿no? Porque, pues como bien decías también, esta necesidad de hacer esta reorganización, pues ahorita sí se ve más la premura por el tema de la pandemia, de la nueva normalidad, de que los mercados están contraídos, de que la competencia también está buscando qué hacer. Y, y eso pues al final nos tiene que llegar, nos está obligando a buscar este tipo de reorganización. Siempre ha sido necesario, ahorita tenemos que priorizarlo por encima de todo, porque hablabas de las consecuencias que de repente, pues cuando no nos enfocamos en esa productividad, pues caemos en problemas de liquidez, caemos en problemas de generación de ingresos, caemos en algunos problemas como la misma pérdida de clientes, ¿no? Porque si tenemos procesos costosos o tenemos procesos faltos de calidad o con tiempos de entrega de servicio muy lentos, pues obviamente no somos competitivos y habrá empresa que sea más competitivo que nosotros o más competitiva y que va, por supuesto, a tener cierta ventaja, ¿no? Cierta ventaja en el mercado. Entonces, si hoy hablamos de que los mercados son más compactos o están siendo más selectivos, están siendo más exigentes, ¿no? Con las empresas, pues obviamente necesitamos enfocarnos en dar y tener procesos a los clientes que maximicen el beneficio para la empresa también, o sea, la generación del ingreso, la disminución de los costos, el manejo de la información, ¿no? Como lo comentabas, y me voy aquí a atrever nada más a regresar un poquito una lámina donde bien comentaba el señor Renato, pues cómo la empresa, pues de entrada, pues inyecta recursos o están recursos y de alguna manera están trabajando bien o mal en algunos procesos claves. Se supondría que los procesos están generando valor. ¿Para qué? Pues para que a través de la gente, de los sistemas de información, de los activos, pues estemos generando un producto, un servicio que sea atractivo al mercado, que el mercado esté percibiendo valor de alguna forma y que esto por consecuencia pues nos permita generar una rentabilidad de negocio, ¿no? Que es lo que las empresas buscamos maximizar, obviamente equilibrando, ¿no? La parte de producto o servicio con nuestros clientes
Y como está aquí graficado, en el centro está una misión, está una visión de quién, pues de los dueños de la empresa, hacia dónde, qué tipo de empresa quieren, están pensando en crecer, están pensando en soñar, en ser más grandes, en tener mayor participación de mercado, en diversificarse. Bueno, pues hay que clarificarlo. ¿Para qué? Pues para hacer lo que hay que hacer en la parte ejecutora, ¿no? En la parte interna de la organización y esto nos lleve a tomar decisiones, nos lleve a saber qué cosas no debemos de estar haciendo o qué cosas no es momento de tomar la decisión en ese sentido para enfocarnos a lo que nosotros ahorita estamos buscando, ¿no? Generalmente, siempre cuando atendemos empresas, encontramos mucha área de oportunidad en este esquema, ¿no? O sea, hay un recurso que quizá no está siendo optimizado en muchos sentidos, llámese tiempos de proceso, llámese inventarios, llámese cuentas por cobrar, llámese presupuesto, productividad de la gente, por ejemplo, productividad de los activos, o sea, de las cosas que tienes en la empresa, a lo mejor no estás optimizando su productividad. Y entonces, todas esas cuestiones son áreas de oportunidad que si, digamos, por decirlo coloquialmente, las logramos enderezar o logramos quitar grasa de ciertos procesos que solamente están alentizando el, el flujo de la empresa, pues eso es como traer un sobrepeso, ¿no? Y de repente no somos tan ágiles, no podemos hacer a lo mejor el ejercicio o la vida saludable que quisiéramos. Y lo mismo pasa en las empresas, o sea, estoy haciendo la analogía porque a veces el no entender o el no meterse, a veces uno se enfoca como empresario, como directivo, en enfócate en ventas, ¿no? O sabes qué, a ver el reporte X o Y. Pues sí, pero resulta que a veces tú haces el esfuerzo comercial, pero resulta que tienes un desgarriate aquí adentro de la empresa, tus procesos no están siendo ágiles, no están siendo productivos y entonces te están quitando a ti pues obviamente quizá calidad para tus clientes y por otro lado también te están quitando pues niveles de rentabilidad importantes, ¿no? Entonces por eso es que el primer paso quizá yo sugeriría aquí es pues hacer una analogía, hacer un pequeño análisis, un diagnóstico para poder identificar, oye, a ver cómo está la empresa, cuáles son las áreas de oportunidad o de mejora que pudiera tener esta empresa viéndolo desde este ángulo, como ya lo comentaba ahorita el señor Renato, bueno, el enfoque de los números, obviamente, pues es la base, a ver cuánto está generando de productividad esta empresa, y cuando te metes a entender la parte operativa, puedes encontrar cuánto es lo que entonces, pues, pudiera mejorar el resultado, y eso es algo que se puede medir a través de hacer un pequeño diagnóstico donde identifiques, bueno, mira, toda esta grasa creo que se le pudiera quitar y esto te generaría un producto, un servicio más, de más alta calidad que tu mercado percibiera mejor y por consecuencia, pues estaríamos entendiendo que te pudiera generar un tema de alta rentabilidad. Entonces, por ahí es a donde generalmente encontramos las áreas de oportunidad todas las empresas, yo creo que, y bueno, aquí está el señor Renato, no me dejará mentir, pero yo creo que no sé si un 97% de las empresas, siempre tienen un área de mejora, de oportunidad, generalmente sustentada en sus procesos clave, y que esto trae como consecuencia, ya dije, disminución en costos o aumento en ingresos, aumento en rentabilidades, como él lo estaba pues comentando acá, ¿no? El objetivo es que a veces yo quiero crecer, pero como no tengo la parte interna ordenada, pues eso también se me hace más complejo. Entonces ahorita necesitamos enfocarnos en tema de productividad, definitivamente, y esta puede ser una línea porque, como les decía, generalmente todas las empresas siempre encontramos algo que se puede mejorar. E inclusive las que dicen ya estamos muy ordenadas, tenemos todo documentado. Pues sí, una cosa es que esté documentado y otra cosa es que sea realmente productivo, ¿no? Conocemos muchas empresas que tienen sus manuales o sus políticas
y eso no tiene a veces nada que ver con un tema de ser altamente productivos, ¿no? Entonces, de esto se trata, y una empresa no se trata de tener a lo mejor un manual o documentar, se trata de que tus procesos realmente se vuelvan altamente productivos, ¿no? Y eso es lo que, como comentaba Renato, pues viene siendo la columna vertebral. Cuando tú sincronizas tus, tus órganos internos de la empresa, pues entonces es más fácil que puedas estar un poco más sano, ¿no? Cuando de repente tienes órganos internos que no están funcionando bien, pues a lo mejor es la empresa ahí caminando, pero le cuesta más trabajo generar ingresos, pero le cuesta más trabajo generar ahorros, pero le cuesta más trabajo satisfacer a los clientes o le cuesta más trabajo generar beneficios económicos para los accionistas. Entonces, pues se trata de eso, se trata de fortalecer los órganos o las áreas o los procesos en compaginación con lo que desean los dueños, con lo que desean los accionistas, pues para tener una empresa entonces con una reorganización pues un poco más planificada y al final estar midiendo, ¿no? Porque definitivamente tienes que estar midiendo cómo vas mejorando los resultados, cómo vas mejorando el enfoque de negocio, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿qué negocio y empresa eres ahorita y qué negocio o empresa quisiera hacer? Que esa es la parte que, pues, también quisiéramos ahí como dejarle de reflexión, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé, si alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda también que quisiera, que pudiéramos, pues, a lo mejor compartirles algunas ideas o cosas que vemos en las empresas, ¿verdad? Aquí de todas maneras le estoy poniendo yo un teléfono donde pueden mandar un WhatsApp para una pregunta o el correo ahí contacto bcmlatinoamerica.com también. este, o ya si alguno quisiera, oye, me interesaría algún análisis más de fondo, bueno, pues también, ¿no? Obviamente eso nos dedicamos, pero bueno, si solamente tienen una pregunta de qué puedan hacer, por dónde pueden empezar también, pues pudieran contactarnos sin ningún problema, ¿no? Para eso estamos, pero bueno, no sé si las personas que estamos aquí, pues, tuvieran alguna pregunta, alguna duda que quisieran que atendiéramos. Gracias, Carlos. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir su micrófono y realizarla o levantar la mano. Em, Tenemos aquí una pregunta, Carlos. Sí. De acuerdo a la experiencia de ustedes como consultores, ¿qué tipo de giros o empresas creen que impacte después de la pandemia o se rescaten? Eh, pues bueno, yo creo que esto de la pandemia y los giros a veces tiene que ver mucho, bueno, por un lado tiene que ver la parte de las regulaciones sanitarias de parte de gobierno. Yo creo que hay empresas que tienen que estar pues enfocándose en primero estos temas de productividad, es decir, tenemos que reorganizarnos, tenemos que analizar cuál es nuestro negocio, como lo comentábamos. Eh, y tenemos que empezar a analizar, por ejemplo, cuál es la principal fuente de la generación de ingresos, cómo se está comportando nuestros mercados, porque nuestros clientes, nuestros consumidores que a lo mejor antes tenían un enfoque o una metodología de compra, digamos, un hábito de compra, pues obviamente hoy se está reconfigurando. Entonces, yo tengo que tratar de empezar a entender también esa parte, o sea, no me puedo quedar solamente con mis buenas ideas o voy a hacer eso, está bien. Pero tengo que entender que los mercados también están sufriendo en el mismo sentido, pues una reconfiguración de su manera de buscar información de algún proveedor o de alguna empresa que yo quisiera comprar o que me dé un servicio. Entonces, pues el enfoque yo creo que tiene que ser en la nueva normalidad, pues entendiendo mi mercado, haciendo los ajustes al interior con el pensamiento de que tenemos que ser productivos
y que el ser productivos nos conlleva, como lo comentaba el señor Renato, pues a replantearnos qué empresa soy y también qué empresa quiero ser. Los sectores pues se van a ir de alguna manera abriendo, obviamente unos pues todavía pues no tienen la posibilidad de estar, digamos, ni siquiera en la nueva normalidad. No estoy hablando de giros, pues como ya hemos visto bares o hasta gimnasios, todo eso todavía está muy ralentizado, pero pues tengo que, inclusive muchos de ellos pues han estado optando por la sobrevivencia, y la sobrevivencia es independientemente de mi reajuste al giro de negocio que yo tenga la necesidad de hacer, pues tengo que pensar en esto mismo, tengo que pensar en que la empresa inicia con recursos, que tengo procesos de trabajo, o sea, llámese proceso de comercial, de venta, de cobranza, de producción, de recursos humanos, de contratación, de crédito y cobranza, o sea, todas las empresas tienen en menor o en mayor medida procesos de trabajo que tienen que ser optimizados. Entonces, pues independientemente del giro y la posibilidad de reapertura en la medida de lo posible, pues con más razón tengo que estar más enfocado entendiendo mi mercado, haciendo al interior de la empresa lo que a mí me compete como empresario, como directivo, como emprendedor, y buscar clarificar dónde está el negocio de mi negocio, que eso es con lo que empezamos pues esta plática, para no enfocarme solamente en la parte de mejora de procesos, por ejemplo. Está bien, pero tengo que entender que el negocio tiene que generar ingresos, ¿no? O sea, ¿dónde está el negocio de mi negocio? Y eso te lo puede dar en parte respuesta, pues el mercado al que tú te diriges o al que quisieras dirigirte, y basados también, pues obviamente en el nuevo comportamiento, porque pues hoy vemos mucho que el mercado está en redes sociales, está en página web. De hecho, se hizo un estudio hace pues menos del mes, porque fue el mes pasado, donde pues obviamente le preguntaban a la gente, oye, y ahora donde tú acostumbrabas comprar, por ejemplo, en los negocios, ahora, ¿cuál es tu preferido? O sea, página web o la tienda física o las redes como Facebook, Instagram. Y bueno, en preferencias todavía sale, por ejemplo, las páginas web de las empresas, es decir, donde la gente está todavía pensando dónde ir a buscar el servicio o el producto que uno está tratando de identificar, ¿no? A lo mejor una de las ventanas pueden ser las redes sociales, pero de repente buscas a la página web de la empresa, y eso es un ajuste, ¿no? De la parte, por ejemplo, de los procesos mercadológicos, de los procesos comerciales. Sin embargo, al final, y yo creo que ese sería el mensaje, es que en esencia, como comentaba Renato, la columna vertebral de la empresa no debes de olvidar cuál es, ¿no? Es el enfoque de la productividad de recursos para generar ingresos y para pues minimizar en la medida de lo posible los costos y gastos sin sacrificar, por ejemplo, el tema de la calidad de tus productos y servicios, ¿no? Entonces, bueno, me expandí un poco con la respuesta, pero tratando de que también pues pudieran visualizar todo el panorama, ¿no? A veces cuando las empresas se meten a analizar internamente qué pueden hacer, pues se dan cuenta que pueden generar muchos beneficios, porque si tú logras, por ejemplo, yo decía quitarle la grasa, ¿no? A la empresa, a los procesos, generalmente esa grasa que le quitas se va a convertir en utilidad. O si optimizas, por ejemplo, tus procesos comerciales, o si optimizas tus procesos de administración de inventario, por ejemplo, pues obviamente esos recursos, en lugar de que estén ahí archivados o en un almacén, por decirlo así, pues obviamente van a estar invertidos en otra cosa, van a estar generándote beneficios, utilidades, ¿no? En ese sentido principalmente. Gracias, Entonces, Carlos. bueno, Hace unos minutos comentaste sobre las empresas que ya tienen todo ordenado,
sus Ujú. manuales, todo. Sin embargo, ustedes detectan que hay áreas de oportunidad. ¿Nos pueden comentar en qué áreas han encontrado que sean repetitivas en los encuentros, en las empresas? Sí, Lilian, mira, esto es muy particular del giro de la empresa, pero es cierto, o sea, de repente digamos una empresa donde tienen todo ordenado, y yo dije que el orden no necesariamente es igual a la productividad. No es que haya empresas que sí lo tengan, pero no necesariamente es una analogía que tenga que ver. Pues obviamente depende de los giros, pero por ejemplo las empresas que sus segmentos principales, por ejemplo, están en inventarios, o están, pues obviamente, por ejemplo, las comercializadoras, las de retail y todo eso que tienen que tener inventario, generalmente donde encuentras áreas de oportunidad, pues es a donde generalmente está el recurso, ¿no? Este, entonces, las fuentes para generar la productividad puede venir de la esencia del negocio, por ejemplo, los que son de comercio, pues obviamente de repente tienen costos de producción, tienen costos de almacenamiento, pueden tener una mala estructura, por ejemplo, comercial. Hay gente que de repente se la pasa tratando de vender o tratando de hacer un esfuerzo comercial, pero ni siquiera conoce quién es su segmento, qué es lo que están esperando. Eh, de repente, por ejemplo, en las de servicio puede ser que encuentres áreas de oportunidad, por ejemplo, en temas como la productividad de la gente. O sea, a veces hay empresas que tienen gente de más, y han estado creciendo, contratando más gente, porque a veces las empresas cuando empiezan a crecer dicen, bueno, es que necesitamos más gente, sí, pero cuando empiezas a analizar internamente, regreso al tema de procesos o productividad, no están revisando que esa gente realmente esté enfocada en generar valor a los procesos, o, o han crecido y realmente no están aportando nada a la empresa, pues es un tema de costo, porque tú pagas una nómina, pero no quiere decir que a lo mejor toda esa gente la estés aprovechando productivamente. Muchas veces las empresas no le dan la oportunidad a sus colaboradores, por ejemplo, de que aporten ideas, también de forzarlos un poco a que tomen decisiones, a que, por ejemplo, aporten a la productividad, ideas creativas, de innovación, de mejora. Cuando de repente tú le preguntas a los colaboradores, les das la oportunidad de que aporten ideas, pues también se vuelve algo interesante. Lo que pasa es que muchas veces no se hace. ¿Por qué? Porque cuando alguien da una idea, pues generalmente se pierde, ¿no? O sea, esa idea que alguien dio, pues no se aprovecha. Y entonces, ¿qué hace el colaborador? Pues ya no te vuelve a dar ideas. ¿Para qué? Si a lo mejor fue con la mejor intención, y cuando te aportó una idea que te pudiera beneficiar en un proceso, o en generar ingresos, o en disminuir costos y gastos, pues a lo mejor ya nadie le hizo caso, se perdió seguidores, a lo mejor le dieron las gracias, le dijeron muy bien, pero nadie le dio seguimiento. Entonces, pues obviamente ese colaborador. Entonces, por ejemplo, esa es una capacidad intelectual también que muchas veces las empresas están desperdiciando. Entonces, ¿cómo puedo identificar dónde pudiera yo empezar? Pues obviamente ve cuál es el giro de tu negocio, dónde está el dinero de tu empresa, principalmente, o sea, de dónde se genera, en dónde está en tema de costo y gasto. Entonces, puede ser un punto de partida, ¿no? Y de ahí tú te puedes ir a analizar, como ya lo explicamos, pues a lo mejor ciertos procesos, o ciertos activos que no están siendo bien empleados, ¿verdad? Entonces, por ahí pudieran empezar, digo. Y ahora sí, Renato, si quisieras aportar algo, Sí, bueno, adelante, sí. veo una pregunta ahí que hace Sí, Santiago. Santiago Mesa. Ok, adelante. Santiago pregunta si, bueno, ¿consideras que la falta de financiamiento sea motivo para que una empresa no funcione? Yo te voy a contestar que sí y no, ¿sí? Y te voy a poner un caso, un ejemplo, un ejemplo ahorita real, ¿sí? Este, Obviamente los giros golpeados por la pandemia, o mejor dicho, el nivel de impacto que tuvo en los giros es diferente. Por ejemplo, el sector turístico, obviamente ahí sí les pegó ingresos cero,
restaurantes, pero hay otras empresas que no, ¿sí? Por ejemplo, las que participaron por ejemplo, en la movilidad, fueron menos golpeadas. Te voy a platicar, por ejemplo, de un caso, ¿sí? Esta empresa donde estamos participando actualmente, no requirió de financiamiento para revertir el golpe de la pandemia, sino que identificó una fuente de financiamiento interna, y yo creo que todos los negocios lo tienen, y está dentro de los procesos críticos, está dentro de los procesos estratégicos. Este negocio se dedica a la comercialización, y te puedo decir, ¿sí?, que de ahí se obtuvo un financiamiento muy interesante, ¿sí?, en el cuidado de los inventarios y en el cuidado de los créditos, ¿sí? Es decir, identificó cómo obtener un financiamiento interno a través de la colocación del dinero en sus inventarios. Es decir, el inventario que no ocupa, ¿sí?, o que tiene lento movimiento, empezó a analizar en qué sucursales, en qué tiendas, ¿sí?, se estaban requiriendo, y se empezó a desplazar productos para allá. ¿Qué es lo que provocó? Que no comprábamos, o que no se comprara a proveedores. El endeudamiento con proveedores pues bajó. ¿Qué quiere decir esto? Fuimos al ritmo de la oferta, de la demanda, mejor dicho, de los clientes, ¿sí? Y quieras o no, de eso se obtuvo una fuente de financiamiento interna. Y de igual manera con los clientes, ¿sí? El cuidado de colocar dinero en los clientes, ¿sí?, hacer un análisis, quién te paga y quién te paga y quién no te paga, pues también quieras o no, es una fuente de financiamiento, ¿sí? El colocar dinero a clientes seguros que van a tener revolvencia en el capital, ¿sí? Dicen que por ahí, y es una verdad, que la fuente de financiamiento, ¿sí?, más barata son los clientes, porque eso no te cuesta, ¿sí? Eso no te cuesta. Lo único que hay que cuidar es, obviamente, el cliente. Hay que cuidar el cliente, ¿sí? Y la fuente de financiamiento también más barata, ¿sí?, es el cuidado en donde yo voy a apostar el recurso. O sea, no lo voy a colocar en servicios o productos que no me van a ser rentable, ¿sí? Entonces, esas fuentes de financiamiento pues son internas y no te cuestan, ¿sí? La otra fuente de financiamiento pues son los bancos o accionistas, ¿sí?, o nuevos socios. Entonces, no es determinante para que una empresa funcione el financiamiento, ¿sí? Obviamente depende de las situaciones, ¿verdad? Pero yo creo que una de las fuentes de financiamiento, pues tú ya las tienes, la empresa ya la tiene, y son las internas, y que a veces no nos cuesta. Entonces hay que identificarlas, y por lo general esa fuente de financiamiento está en la columna vertebral del negocio. Bueno, No sé muy bien, si te contesté, Santiago. Santiago. Gracias. Sí, ahí está, bueno, dice que sí, que muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra intervención. Si Bueno, no hay alguna otra pregunta, si desean agregar algo adicional antes de concluir la conferencia, doctor Ríos, licenciado Renato. Bueno, de mi, eh, sí, adelante, Renato, adelante. de mi parte, pues agradecerles esta oportunidad, y quiero reiterarles que la verdad, identifiquen esa columna vertebral en sus negocios, que la fuente de crecimiento está allí, en esa columna vertebral en el negocio y en esa definición. Yo creo que cuando tú logras obtener eso, te va a abrir muchos panoramas y muchas oportunidades de negocio. Te va a facilitar muchísimo, muchísimo la definición de estrategias, la definición de planes, la dirección de tu personal, etcétera, etcétera. Entonces, identifíquenlo, la verdad, y yo creo que eso te va a ayudar muchísimo, y sobre todo en estas situaciones extraordinarias que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Ok, bueno, pues muy bien, no, pues igual agradecerles.
A lo mejor alguien necesita de esto en su empresa. Créanme que por más pequeña que sea esa mejora interna, generalmente tiene un efecto importante en la confianza, en los resultados, o a lo mejor alguien más lo necesita, ¿no? Por eso es que pues, lo dejamos abierto, pues agradecerle su asistencia, agradecerle su atención, pues quedamos a sus órdenes, digo ahí, igual ahí están los datos, la licenciada Lilian tiene nuestro contacto también en un momento dado, digo, ojalá que muy pronto pudiéramos estar presencialmente por allá, ¿verdad? En la cámara con ustedes. Pero bueno, ahorita estamos totalmente haciendo muchas cosas, pues con esta nueva normalidad adaptándonos, ¿no? Y como decía yo hace rato, a veces hemos descubierto que hasta podemos ser más productivos, ¿no? Como ahorita, o sea, estamos dando una plática en La Paz, en la mañana tuve una junta acá en un hotel en Mazatlán, en la tarde tengo un curso financiero con una otra cámara, así que bueno, pues al final hay que ver la parte de el enfoque en la productividad, así que pues les agradezco mucho y pues les deseo pues mucho éxito en sus empresas, no hay que desanimarnos, hay que seguirnos cuidando, pero no hay que olvidarnos del enfoque de la productividad y pues muchas gracias a Canaco La Paz por la verdad todo este esfuerzo que siempre pues nos ha compartido. Gracias, Lilian. muchas gracias a todos. Si no hay alguna otra pregunta, daremos por clausurada la conferencia del día de hoy. Agradecemos a todos y a todas por su participación. En el grupo del chat les estoy compartiendo las conferencias ya confirmadas del mes de septiembre y ojalá y nos puedan acompañar. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.